Como ya saben, acabo de rushearme completamente en un mes y medio una cuenta de Wuthering Waves, la mía, a la que le tengo mucho cariño y estoy esperando el aniversario. Ya hemos bajado los barcos tienen récord de mes y unos pocos días, full barcos, incluido el último punto de los 4.500 puntos de la parte más difícil. La torre, me falta un solo equipo para hacerla full, es decir, tengo 30 de 36 estrellas, y la Matrix ya he superado creo que los 20 y pico mil puntos justo antes del tramo de los 37.000 puntos, que para llevar actualmente un mes y medio llegando a los 2 meses, creo que es bastante bien para poder demostraros todo lo que quiero explicaros en este vídeo, que son los 10 errores que arruinan una cuenta de Wuthering Waves. Algunos los he cometido y para eso estamos los creadores, para liarla a nosotros, hacer prueba y error y luego ahorraros el tiempo o incluso el reroll, y sobre todo daros las cosas masticadas para que no cometáis esos errores, y sobre todo lo que yo hubiera deseado que me dijeran desde el principio, aunque sinceramente me lo dijeron. Hay muy buenos creadores de contenido en la comunidad de habla hispana de Wuthering Waves, así que vais a ver todo lo que os recomendaría y lo que me gustaría haber sabido en Wuthering Waves desde que empecé. Dejar un buen like, una buena ulti de Bennett, suscribiros, dejar un buen comentario por el algoritmo, gracias por disfrutar y ver el vídeo y el canal, dejar vuestros puntitos del hype. Una ulti de Bennett, no. Una ulti de Aemed. Funa al padre Gag porque confunde Genshin con Guwa. Funa grande, además, que se merece una grande dentro de poco, porque hace mucho que no le funan al malvado padre Gag. Así que gracias por estar ahí un día más. Tenéis una suscripción lunita todos los días que suba vídeo por apoyar el canal de forma free to play. Suerte con esa suscripción, gracias por estar ahí. Que aprovechen si están comiendo. Gracias de parte del equipo del canal, porque hay muchos comentarios en estos días de que la edición ha mejorado mucho y me alegro bastante que estéis dándoos cuenta y valorándolo. Y vamos con los 10 errores que arruinan tu cuenta en Wuthering Waves. Sacar papel y lápiz, como en clase, porque vais a tener que hacer check en cada cosa a ver si la habéis hecho o no, o habéis hecho tiempo de mejorarla. Pues bien, la primera, empiezo duro además, es la experiencia de ecos. Los ecos al final tienen una gran ventaja frente a todos los gachas, y es que los puedes farmear entre comillas técnicamente infinitos. Y es verdad, los puedes farmear infinitos. Los bosses los puedes farmear infinitos, te puedes ir al mundo de un compañero, un amigo, para poder farmear sus bosses y se acabaron los tuyos. Hay una probabilidad de drop a partir de lo que aparece, que os expliqué en el vídeo de los ecos, que está por aquí. A partir de los que te aseguran semanalmente hay una probabilidad de drop, pero puedes farmearlos infinito bajo esa probabilidad, tanto los de coste 4, los de mundo abierto de 3 y 1. ¿Cuál es el problema y la limitación de los ecos? La experiencia y los afinadores, sobre todo la experiencia. ¿Qué ocurre? Que si tú al principio de una cuenta subes ecos a lo loco para tratar de dejar perfectos tus personajes en vez de dejarlos equilibrados, va a llegar un punto en el que la experiencia de ecos, es decir, estos tubitos dorados, se te acaba. Y tienes que empezar a migajear para conseguirlos. Es verdad que el pase de batalla te da unos pocos, los eventos dan unos pocos, pero lo que realmente da eso es gastar resina en farmear ecos. No tanto por los ecos que farmeas, sino por la propia experiencia. ¿Cuál es el problema? Que cuando salen versiones con personajes nuevos, como Hiyuki que viene ahora en el aniversario, o Denia, o algún personaje que no tengas como Morny, vas a tener que gastar la resina en farmear y subir ese personaje, y no en experiencia de ecos. Con lo que vas a entrar en un bucle que te va a perjudicar bastante y te vas a sentir que fastidiaste toda tu experiencia. Así que cuidado con los ecos desde el principio, porque el gacha es un punto más adelante, te da muchos recursos para que tú digas ¡ay, me sobra de todo! Y luego no te sobra de todo. Punto número 2. No farmear los campos y todo lo que es gratis. Es decir, relacionado al punto número 1, si no farmeas los bosses, o al menos la limitación de bosses con drop asegurado de pues el eco principal de coste 4 de tus principales personajes, o los campos de ecos, tanto de la High Roy, que son muy buenos, hay 2 de 48, 1 de 24, con todos los sets nuevos, y posiblemente metan un campo nuevo, o metan los nuevos sets de Denia de ruptura de tonalidad, o de los dots de glacio de Hiyuki, el que salga nuevo. Seguramente los metan. Si no farmeáis eso, no vais a poder tener una cantidad de ecos espectacular para poder seleccionar los mejores y no tener que malgastar el ítem de cambiar el main stat. Yo recomendaría, a pesar de que incluso a mí me dio pereza al principio, hacer los ecos, creo que eran campos. Los campos tácitos son los de resina, o sea, los de las placas onduladas. No, los campos tácitos no. Los gratis, los campos gratis de ecos todos los días, pues resetean todos los días. Sobre todo por un punto adicional, y es en el caso de Chisa, Juno, que ambas vienen en los banners del aniversario.
usan ecos, usan sets de ecos de 3 piezas en conjunto que no se pueden farmear con resina, salvo, creo, que igual me equivoco, pero igual creo que en las puertas semanales se puede farmear, igual no se puede, creo, porque solo te deja farmear lo de los campos tácitos, pero solo puedes farmearlos, si no recuerdo mal, corregirme en los comentarios, en los campos gratuitos diarios que te deja el juego. No puedes tratar de sacar ecos con resina, no te deja el juego. Y aparte del punto número 2, y ya dejo la guinda del pastel, además, cuando tú farmeas eso todos los días durante varios meses, terminas teniendo una cantidad de ecos que además puedes cambiar tanto en el cambio dirigido, en la fusión dirigida de 10 a la semana del menú de ecos que está por aquí, como en la fusión aleatoria que puedes hacer todos los días además, que también con el tiempo te va a empezar a dar ecos de los que necesitas. Así que este es el punto del error número 2, que me gustaría haberlo sabido antes y farmearlo mucho antes, aunque te tome 10 minutos más al día. Número 3, y dirán, ¡buah, Phil, ya llevas 6 minutos de vídeo con 2 errores, que va a durar media hora el vídeo! Espero que no, así que voy a ser más rápido con el resto. Error número 3. Esto va relacionado a las astritas, al recurso más importante, a los deseos. El primero es sacar armas muy pronto. Es verdad que se vende el marketing, y de hecho yo mismo lo apoyo, de que las armas son muy importantes para los personajes y no hay pity en el banner de armas, con lo cual, wow, o sea, las armas aquí pues se deberían sacar y la mejora es increíble, ¿no? Pues no. ¿Por qué? Porque sacar armas pronto hace que gastes astritas y realmente una cuenta early necesita muchos personajes, ya que los equipos son de 3 y necesitas rushear equipos, que de hecho va con un punto más a futuro porque tú quieres sacar muchos equipos en Wuthering Waves. No, o sea, a pesar de que sí hay power creep, no hay tanta diferencia entre los peores y los mejores. Casi todos los equipos terminan funcionando si los juegas bien, lo que significa que al final muchas veces, si estás en early, sacar armas es una pequeña trampa, a pesar de que, repito, hay mucho marketing sobre saca las armas que son buenas y apoyo ese marketing, saca las armas son buenas, pero al principio es mejor no sacarlas. Al principio es mejor ir por muchos equipos y muchos personajes, y luego ya cuando te estabilices ahí recién pensar en las armas. Y además, otro error relacionado con el punto número 3 es no rushear el mapa, o sea, no jugar al juego. Mucha gente empieza a jugar por FOMO, pero luego le da pereza hacer algún eventillo, el mapa, no sé qué. En el mapa hay más de 50k de astritas contabilizadas, de hecho cerca de 60k, y a eso hay que sumarle siempre la versión en la que empieces a jugar más las versiones posteriores. Esto acaba haciendo que al final tengas, sin exagerar, más de 400 deseos, con lo que vas a poder sacar como mínimo un equipo y medio, nada más empezar el juego, si juegas al juego, que esto es lo importante, que mucha gente en los gachas ya no juega. En los gachas entra para hacer las diarias, la resina, todo lo que es ansiedad, que lo pierdo, y no juega realmente a los gachas. Poca gente veo que realmente haya explorado el mapa de verdad y que no lo tenga a medias, haya terminado todos los eventos de verdad y no los tenga a medias, y largo, etcétera, estas cosas, pero bueno, es importante recordarlo, explorar el mapa, y os va a dar el propio juego casi para sacar un equipo y medio, nada más empezar, si lo hacéis bien. Error número 4. Los bosses semanales. A mí me está pasando que como solo puedes hacer 3 bosses semanales, aunque lo puedas repetir y está limitado, el material de boss semanal para subir los talentos de los personajes ya no me da. He podido subir a Emez, a Lina y algunas cosas más, pero ahora que voy a sacar 4 personajes en el aniversario, Hiyuki, Morni, Chisa y Denia, ya me estoy dando cuenta que las semanas ya no me van a dar para que estos personajes tengan los talentos subidos, sobre todo los 5 de la parte de arriba, que necesitan los 5, por lo menos un material de talento de boss semanal, que te dan 3 por 3 a la semana, 9, y si te da 4 pues igual te vas hasta 12, pero 12 por semana no te da ni para maxear un personaje. O sea, un personaje solo te requiere 16, 4 personajes, imaginar, no dan las semanas para subir los personajes. Así que tenéis que empezar a desbloquear los boss semanales pronto y farmearlos desde que tengáis conciencia, porque si no va a pasar como me ha pasado a mí en este caso, que no tengo material de boss semanal. Así que este consejo es muy importante, no lo tuve y me gustaría haberlo tenido. En WoW las armas son obligatorias. En WoW siempre vienen bastantes banners triples varias veces. Imagina que puedes sacar todo lo que quieras. Damas y caballeros, Lootbar ha venido a Wuthering Waves. Si queréis packs de astritas a prácticamente cerca de la mitad de precio y por lo menos un pack súper regalado por mes, link aquí abajo en la descripción. No tengo que venderos nada, ya conocéis Lootbar, así que gracias por apoyar el canal. Link aquí abajo en la descripción. Siguiente, el número 5. Vamos por el número 5 nada más. Lo que pasa es que ya hemos metido turbo porque llevamos 10 minutos y no 20. 5.
Subir todo de golpe. Aquí voy a ser muy breve, ya lo he dicho antes, pero este es un error que siempre se comete en los gachas y en este juego no es la excepción. Te dan muchos recursos al principio, te dan la ilusión de que puedes subir todo, empiezas a subir cosas que de hecho no son buenas y no funcionan entre sí, y luego cuando ya te estabilizas te das cuenta de que no tienes recursos, no tienes la moneda del juego, no tienes el material para subir los personajes, no tienes para subir las armas, no tienes, y empiezas a migajear y empiezas a gastar resina, placas ondulantes en este caso, energía, en farmear todo esto. Y entras en ese desequilibrio que los gachas suelen intentar empujar a los jugadores, en el que en vez de tener todo tranquilo y farmear con un estándar, un plan, están más que nada persiguiendo zanahorias porque ya no pueden subir todo y no saben ni qué hacer porque tienen 20 cosas que hacer y la resina da solo para una de esas 20 cosas. Entonces, mucho cuidado con esto porque es muy importante. Punto número 6. Un error muy grande es no seguir creadores de contenido. Si sigues creadores de contenido, cada uno te va a dar su aportación al juego, su mejor trabajo y mejor intención y actitud, aunque nos equivoquemos a veces y pedimos disculpas todos y lo sentimos mucho, que sí, que en las redes se funa cuando te equivocas un montón, pero bueno, somos humanos, seguimos equivocándonos, es inevitable. Pero seguir creadores es muy bueno porque cada uno te va a dar su punto de vista y vas a aprender en conjunto para mejorar tu cuenta, y de hecho muchas veces, aunque uno que consideres que es el mejor o el peor o que es muy bueno o es el mío de confianza, todos podemos aportarte un 80-90% de lo mejor de, no sé, un personaje, una guía, pero a lo mejor ver al segundo, al tercero o al cuarto te va a aportar ese 10-20% para terminar de hacer tu criterio y que pueda ser mucho mejor tanto a nivel de verdad, objetividad y realidad, como a nivel de tu propia forma individual de jugar y que te encaje mejor a ti, porque cada persona, cada cuenta es un mundo distinto. Así que seguir creadores es muy importante y seguir más de un creador siempre es muy importante para poder ver muchos puntos de vista y aprender en conjunto. Siguiente punto, el 7. Este es muy importante también. El juego te habilita 2 eventos permanentes, que es uno para poder iniciar directamente la historia en Rinascita y saltarte el principio, y otro para irte directamente a la High Roy, también ya no solo para irte a la historia de la High Roy, sino que incluso para poder desbloquear mecánicas como la moto, o incluso también, que esto es importante, ir a farmear material a esa zona para personajes nuevos que salgan. Está por eso y está bien. El problema es que es un byte gigantesco porque la historia de este juego es muy buena. El entender el juego, los personajes, los equipos, las mecánicas y un aprendizaje lineal también es muy bueno, está bien construido. Entonces, a veces es un byte que como te hayas ido a Rinascita y pierdas el rumbo y a lo mejor hagas en desorden pues las historias y un trozo de una, un trozo de otra, pierdes una continuidad bastante grande. Si tienes la oportunidad de jugar y seguir el orden cronológico es un consejo mucho mejor, porque sí es cierto que irte a la High Roy a pillar materiales de Hiyuki ahora que sale o sus ecos, pues sí, ve de cabeza, pero si tienes la oportunidad de jugar al juego en orden es 1000 veces mejor y no perderte o no, digamos, vivir la historia de la High Roy, porque cuando llegas se activa la historia de que el gusano este te persigue, no es spoiler, tranquilos, pero si tú no sabes el contexto de todo eso, no lo disfrutas igual. Y es una cinemática espectacular donde conoces a uno de los personajes más importantes de esa versión. Así que el 7º error es ese. ¡Octavo error! Los eventos permanentes. Hay algunos que son muy lentos, algunos que son muy malos, algunos que te roban mucho tiempo. Y hay aquí 2 bytes en los eventos permanentes. El byte número 1 es que cuando empiezas a jugar, si pierdes mucho tiempo en los eventos permanentes, acabas por no tomar el rumbo real de lo que necesitas, que es pues la historia principal, y empezar a desbloquear mecánicas, mapa, exploración, ponerte al día con el juego o lo que la propia versión te está trayendo limitado, es decir, eventos que se van temporalmente, bla, bla, bla. Entonces mucha gente pierde mucho tiempo en los eventos temporales y mucho cuidado con eso. Pero además hay un doble byte, y es que al acostumbrarte a no hacerlos cuando ya estás al día, mucha gente no los hace o los deja a medias, perdiendo una cantidad insana de recursos en los eventos permanentes. Hay algunos que sí recomendaría hacer porque tardas unas pocas horas, como por ejemplo el de pelear y explorar en Septimont, que es este de aquí, o el de hacer una especie de fiesta privada donde tienes que hacer cócteles y te dan la skin roja del Sigillium de Aemeth, que está por aquí. Esos 2 sí que se pueden hacer en 1 o 2 horas bien rápido y te dan muchas protogemas y muchos recursos importantes, pero el resto es verdad que el tema de las cartas, el del Tower Defense y alguno más, es verdad que es un poco lento, pierdes mucho tiempo y habría que dejar para el final, pero habría que hacerlo igualmente. Punto número 9.
Ya vamos acabando. No usar loot bar, link aquí abajo en la descripción. En el juego te gastas, y te habrás gastado muchas veces los packs de 100 gastando 100. Y ahora resetearlos por 2 en el aniversario. En el caso de loot bar, los packs cuestan entre 60 y 70 dólares y según días con ofertas especiales y descuentos, estás repasando la página, a veces pueden llegar incluso a los 60 dólares. O sea, casi cerca de la mitad del pack. Así que hay un punto en el que cuando gastas bastante, prácticamente recibes el doble por gastar lo mismo si usas loot bar. Así que un error muy grande es no usar loot bar. Y por último, vamos a hablar de los endgames, que siempre dejo el mejor punto para el final. Espero que este vídeo os guste mucho y compartirlo. Los endgames también tienen un byte y un error, pero es bueno en mi opinión respecto al resto de gachas. Y es que si es verdad que los endgames siempre te empujan a que van a recibir más bufos los equipos o los personajes que están en el banner para vendértelos, normal de todos los gachas. Pero los endgames de Wuthering Waves, los 3 que hay ahora mismo, están más enfocados en pedirte más cantidad de equipos, a diferencia de pedirte equipos más específicos o que incluso equipos antiguos no sirvan, porque Dan Jin, que es un personaje desde el principio del juego 4 estrellas, se sigue bajando los endgames perfectamente y es poderosísima para ser de 4 estrellas. Que de hecho, bonus track, un error es no subir a Dan Jin 4 estrellas en tu cuenta. Es el único 4 estrellas que de hecho recomendaría. Sé que están Shanghua y alguna más. Dan Jin. DPS significa Dan Jin puede sola. Sube a Dan Jin. Es increíble, me subo al barco de main Dan Jin. Pero sí, el punto número 10 es que los endgames te piden cantidad de equipos, no te piden tanta presión sobre el meta. También lo piden, pero menos. Entonces, a poco que leas los buffos que te están dando, los apliques correctamente, hagas prueba y error, tengas de los 10 mejores equipos del juego la gran cantidad que puedas, y dentro del power creep de la High Roy, que ya van saliendo como 4 o 5 equipos top meta de lo mejor, de lo mejor, de lo mejor, trate de sacar 1 o 2 de la High Roy, ya vas a poder hacer todos los endgames, porque te piden cantidad de personajes, no te piden que tengas pocos equipos pero muy fuertes, como el abismo de Genshin, que solo pide 2 equipos y ya está, o la conflagración, que son 3 pero es más específico. Así que en el caso de Wuthering Waves, un punto muy importante para acabar el vídeo, y creo que es el que más, es saca equipos meta, saca variedad, saca y enfócate a aprender a lo que es mejor, pero puedes todavía funcionar con equipos desde prácticamente la 1.0 no, pero los de la 2.0 sí funcionan perfectamente. Así que busca por encima tener más opciones, más equipos que además el equipo en sí tenga una sinergia muy fuerte, y al menos estudiar un poco los 10 mejores equipos del juego, que están por aquí en un vídeo en el canal, así que gracias por el apoyo a ese vídeo también. Pero sobre todo el enfoque es más a completar equipos y a tener variedad por encima de volverte sacando armas, volverte loco sacando armas, sacando dupes, porque acabarás en un punto en el que tendrás 2 o 3 equipos pero no vas a poder bajar la Matrix, así que poquito más. Cuidaos mucho, tener muy buen día, no se miñis y chaito.